Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión en la que, recordemos, estamos en la lectura de la segunda sección de la monumental obra Historia de la cultura griega de Burckhardt. Esta segunda sección se intitula Estado y Nación. Concretamente estamos en el primer capítulo que lleva por nombre La ciudad. Si recordamos el último pasaje que se leyó, decía lo siguiente. Luego, los tribunales y el local para el Gran Consejo, caso de existir el Eleuterio. Después hubo gimnasios, allí donde alcanzó el estilo de vida helénica. Los teatros adquieren preponderancia cuando ya comienza a declinar el poder político de las ciudades, pero permitían, como ningún otro edificio, contemplar a casi toda la ciudad reunida, y servían de local para la asamblea del pueblo. Así que debían de causar asombro a los extranjeros no helenos, mas el centro de la ciudad lo constituía el ágora, la plaza. Ya estos son las últimas palabras de la primera sesión de este primer capítulo de la segunda sección que leímos, y con esta idea central de que precisamente el centro o el núcleo de la ciudad en la vida helénica lo constituía, o en la sociedad helénica lo constituía el ágora, la plaza, traducido así. Con ello, pues seguimos, digamos, este hilo, ¿no? ¿Qué nos dice Burckhardt a continuación de esta afirmación? Dice, en ciudades pequeñas, antiquísimas, el ágora lo era todo. En ellas se hallaban, disculpen, en efecto, el pritaneo, el eleuterio, los tribunales, los templos. Además, servían para las asambleas del pueblo y para los juegos. El ágora constituía el auténtico órgano vital de la ciudad. Sería una traducción deficiente la de plaza de mercado. Y en todas las ciudades existían seguramente estas plazas. Pero ágora proviene de ageirein, reunir, y significa muy a menudo la asamblea, sin referencia alguno al lugar. En el campamento de los aqueos, ante Troya, encontramos el ágora con los altares de los dioses donde se pronunciaban las sentencias. De hecho, si nos vamos al DG, ¿no? Al diccionario griego-español, en la primera, digamos, el primer gran bloque de acepciones, el A dice que generalmente refiere a reuniones para deliberación política o jurídica. Dentro de este primer bloque, la primera acepción es asamblea del pueblo o el ejército junto con los jefes, y pone el ejemplo concreto al que refiere Burckhardt, que es el canto séptimo, verso 345 de la Ilíada, que dice Troon autagore gent. Luego hay otros ejemplos, ¿no? Como Ilíada 2 o las Olímpicas de Píndaro o la Nábasis de Jenofonte. Hacen aquí en el diccionario un pequeño distingo que dice se diferencia de una boulé exclusivamente de jefes y ancianos, y pues por ejemplo pues habla de la Odisea, o referente a Themis, que es un sustantivo que veremos un poco más adelante. Dice que con este término, junto con Themis, Gina es favore te Themis te, ¿no? También en Iliada, canto 11. Burckhardt sigue. Los griegos deambulaban por el ágora, agoritzein es el verbo, ¿no? Los diccionarios traducen este verbo como circular, comprar, conversar, consultar, etc. en el mercado, pero no reproducen con exactitud aquellos paseos en que se negocia, se conversa o se mata el tiempo. La mañana recibió su nombre más conocido de este acontecimiento cotidiano, el tiempo en que el ágora está llena de gente, donde se goza de la vida que pasa es en la plaza propia de la ciudad, ¿no? Simplemente, pues, digamos, sí, se mata el tiempo, yo creo que es la expresión más adecuada, ¿no? O más general, cuando realmente no se va con una finalidad concreta, ¿no? De algunas de esas cosas más útiles que pueden hacerse, como pues adquirir, comprar, tratar temas concretos, sino simplemente pues deambular y conversar si surgiera, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ¿no? En la Nábasis de Jenofonte aparece esta cuestión, ¿no? De cómo se refiere al tiempo, o para indicar en qué tiempo del día ocurre algo, pues se dice en lugar de en la mañana, digamos, media mañana se dice pues en el momento en el que el agora está llena, ¿no? Está reposante. Bueno, respecto a este Agoritzein, que los diccionarios traducen
digo, repitiendo lo de Burkhardt, como circular, comprar, conversar, consultar, etcétera, en el mercado. El diccionario griego-español, supongo que agorazo, dice en primer lugar pues, que es intransitivo y nos da una primera acepción que es estar en el agora participando de sus actividades o no. Pasear por, frecuentar, pasar el tiempo en el ágora. Hace referencia, por ejemplo, a Heródoto 337, ¿no? Que Geurontes min agorazzonta, ¿no? Se lo encontraron a este pues paseando por el ágora o pasando el tiempo, matando el tiempo en el ágora, ¿no? Luego está como lugar de mercado, ¿no? Ginaikes agoratsusi, kain capelusisu, capelusi, también en Heródoto. Luego tenemos una segunda acepción que dice congregarse, reunirse en el ágora, entrando, por ejemplo, en Tucídides se encuentra, ¿no? Es el Zontes Egoratson, es decir, los soldados entrando en la ciudad ocuparon el agua, ¿no? Pues refiriéndose a así juntarse, digamos, un grupo en esta plaza. Luego apostillan que de forma institucionalizada de una tribu se puede decir también el celebrar su asamblea, ¿no? Por ejemplo, Hoitines prosiasin prosten Antiogida filen jotan agorache, ¿no? Es decir, la tribu antioquida que estaba, digamos, celebrando, ¿no? su asamblea. Bueno, ya volviendo a Burkhardt, nos dice que en definitiva es un órgano de vida como este comprende con confusa mezcolanza lo grande y lo pequeño, lo bueno y lo malo. Pero al historiador le importa destacar que sin conversación es más difícil de imaginar el desarrollo del espíritu griego que el de otro pueblo cualquiera, y que el ágora y el banquete, es decir, el simposio, eran las dos grandes ocasiones de conversar de que disponía el griego, que realmente si lo pensamos, pues casi disponía de todo el día para pensar, para conversar, ¿no? Porque en el ágora, digamos, pasas la mañana. Luego, los gimnasios también era un lugar propicio para la conversación, como se encuentra muchas veces, ¿no? En los diálogos platónicos. Y luego el banquete, ¿no? Que es, digamos, ese momento postprandial, ¿no? En el que uno pues ya se extiende, bebe y habla, conversa también sin muchas veces un fin concreto, ¿no? Entonces, pues bueno, efectivamente el griego, digamos, sin esta forma de vivir la vida dialécticamente, pues no, quizás no se hubiese desarrollado tanto, ¿no? Ese espíritu, o era fin, ¿no? Era congénito, digamos. El Ágora, pues, podríamos decir que es una institución helénica propiamente y que, por supuesto, tiene un cariz, digamos, funcional, que es el de desempeñar un papel político, comercial y social, y luego tiene un papel, evidentemente, simbólico, ¿no? Es la marca, ¿no? El semillón es lo propio del pueblo griego frente al persa, de la polis frente a la aldea, ¿no? Es decir, en aquellos compases, digamos, arcaicos de las aldeas, que todavía no eran polis, pues no se daba, digamos, este espacio tan propicio, ¿no? para la conversación pues, de tipo, digamos, muy generalmente entendido o muy ampliamente entendido, pues conversación política, ¿no? Sobre todo aquello, digamos, tocante a la política y también al ciudadano. En cualquier caso, bueno, seguimos. Si en alguna parte el hombre es algo más que aquello que pisa, es en Grecia, sin duda, afirma Burkhardt. La polis viva, los ciudadanos en su ciudadanía, constituyen un producto mucho más potente que todas las murallas, puertas y edificios. Aquí nota a pie referencia un pasaje de la obra de Luciano Anacarsis o sobre la gimnasia, que nos vamos a detener a leer. En concreto estamos en el parágrafo 20. Es esta edición bueno, la edición de la Biblioteca de Gredos, ¿no? Dice Anacarsis en diálogo con Solón. De esta edición es la página 220, el tomo segundo. Dice, tu propuesta es muy razonable, Solón, y yo te estoy ya en no poca medida agradecido, porque al margen del tema que nos ocupa me has enseñado lo que acontece en el Areópago. Asombroso, en verdad, cómo unos miembros del Consejo Extraordinario aportan su voto juzgando los hechos a la luz de la verdad. Habla ya tú bajo esas condiciones y yo, el Areopagita,
que en uno de ellos me convertiste tú, estoy dispuesto a oírte conforme al esquema de funcionamiento del Consejo, ¿no? Es decir, Anacarsis le está pidiendo a Solón que se explaye sobre aquello que le ha apuntado de cómo funciona el Areópago y, en definitiva, pues el Consejo, cómo se toman las decisiones, ¿no? Cómo se da la política realmente en Atenas. Bueno, por supuesto, Solón le contesta extensamente, pero considero que es oportuno su lectura. Además, porque habla sobre la cuestión de la educación, ¿no? Y cómo se entreteje, ¿no? Esta paideia en sentido muy amplio también con este animal político que se desarrolla en Atenas y las instituciones que lo conforman sobre el poder, digamos, o sobre el papel de esta ágora, de este Eleuterio, ¿no? De todo aquello relacionado con el habla y con el habla, digamos, política, ¿no? Entonces, bueno, algunas de estas cuestiones pues las atenderemos un poco más adelante, pero bueno, ya viene bien escuchar qué dice este Solón, ¿no? Entonces, a esto le contesta. Entonces, debes escuchar ya, antes que nada, nuestros puntos de vista sobre la ciudad y los ciudadanos, que te expondré con brevedad. Nosotros pensamos que una ciudad no son sus edificaciones, cosa que decía Burgers, ¿no? Tales como murallas, santuarios y diques, sino que todo eso está ahí como un cuerpo sólido, inamovible, para acoger y proteger a los ciudadanos. Pero nosotros ponemos toda la soberanía en los ciudadanos. Ellos son los que llenan, disponen, realizan y defienden cada cosa, la misma misión que desempeña el alma para cada uno de nosotros. Es decir, tienes un poco el ciudadano, es algo así como el hegemón, ¿no? De la ciudad, igual que el alma es el hegemón de cada uno de nosotros, ¿no? Según Solón. Bueno, como nos hemos dado buena cuenta de ello, nos preocupamos, ya lo ves, del cuerpo de la ciudad, embelleciéndolo para que esté lo más hermoso posible, bien equipados sus edificios en el interior y perfectamente atrincherado en el exterior con esas murallas circulares para máxima seguridad. Pero por encima de todo, procuramos que los ciudadanos lleguen a ser buenos de alma y fuertes de cuerpo. Hombres así deben vivir en democracia y armonía, ayudándose mutuamente en tiempo de paz y salvar la ciudad y mantenerla libre y próspera en tiempo de guerra. Encargamos los primeros cuidados a madres, nodrizas y pedagogos para que los críen y los eduquen en libertad. Y una vez que llegan ya a distinguir lo que está bien de lo que está mal, y se despiertan en ellos la vergüenza, el rubor y el miedo y el afán por destacar, y sus cuerpos parecen ya estar preparados, pues han adquirido una sólida constitución para afrontar los trabajos más penosos y están bien conformados para asumir las tareas que exigen más resistencia, entonces los acogemos ya y les vamos enseñando cosas, dando importancia primordial a la formación moral y a la educación física, acostumbrando en cierta medida sus cuerpos a los trabajos duros. No nos parece suficiente respetar la disposición natural de cuerpo y espíritu de cada uno, sino que se hace necesario para ellos la educación y el aprendizaje para que puedan mejorar mucho más sus condiciones naturales positivas y poco a poco ir cambiando hasta lograr también una mejoría de sus facetas negativas. Tomamos buen ejemplo de los labradores que abrigan y protegen las plantas mientras están a flor de tierra, recién sembradas, para que los vientos no les causen daño. Y cuando ya el tallo comienza a engordar, entonces podan lo que sobra y exponiéndolos a la agitación y a merced de los vientos, obtienen de ellos el máximo fruto. Esto, como se dice aquí en mi tierra, pues el abre se adresa desde menú, ¿no? Es decir, el árbol se endereza, se pone recto desde que lo siembras, desde que es pequeño, no aplicado, por supuesto, siempre pues de forma análoga a la educación, ¿no? No puedes corregir a un niño cuando ya no es un niño, cuando ya no está, digamos, en edad de aprender qué está bien, qué está mal y todas estas, digamos, este pulimiento, ¿no? de su naturaleza, ¿no? O sofisticación de su naturaleza. Dice a continuación, educamos con bullicio su espíritu, primero con la música y la aritmética, y les enseñamos a escribir las letras y a distinguirlas con exactitud. A medida que van avanzando, les recitamos máximas de hombres sabios, ¿no? Estas famosas nomen, gestas del pasado y útiles pensamientos adornados en verso para que los recuerden mejor. Ellos, al escuchar esas gestas, hazañas tan destacadas, poco a poco se sienten inclinados a ellas y se afanan en imitarlas, para, a su vez, ellos también ser cantados y admirados por la posteridad. Tanto Hesíodo como Homero han compuesto muchos poemas de esa índole.
Aquí vemos el papel pedagógico o didáctico que tenía la épica griega, ¿no? Y como no es una especie de cuentecillo o colección de mitos, sino que realmente tenía una función importante, ¿no? Una vez que están cerca de la política y les corresponde administrar los asuntos públicos, bueno, eso cae tal vez fuera de la discusión. Nuestro propósito inicial no era explicar aspectos de su formación moral, sino explicar por qué nos parece lógico entrenar sus cuerpos con ejercicios físicos de esta naturaleza. Así que me doy a mí mismo la orden de callar sin esperar a que me lo diga el heraldo o tú, Areopagita, que tal vez por respeto me has tolerado tanta divagación al margen del tema que nos ocupa. Bueno, ya Anacarsis, pues bueno, le pide un poco más, ¿no? Y dice, dime, Solón, ¿no ha pensado el consejo algún tipo de castigo para los que no dicen, sino que se callan en el areópago lo que debieran decir, es decir, gente política, digamos? Y Solón le responde, ¿a cuenta de qué me preguntas eso? ¿No está claro? Anacarsis responde, porque resulta que dejas de lado lo más bonito y lo que gustosamente escucharía yo, lo que se refiere a la formación moral, y piensas en cambio seguir hablando sobre lo que menos conviene, a saber, sobre los ejercicios gimnásticos y el adiestramiento del cuerpo. Solón nuevamente se explaya, ¿no? Digamos, le ha dado el voto de confianza, ¿no? O le ha dado el voto de que sí que le va a prestar atención. Y entonces aquí es donde viene, digamos, la formación real, ¿no? La educación, esa Bildung, ¿no? Solon dice, tengo muy presentes tus observaciones del principio, amigo mío, y no quiero llevar la disertación fuera de sus cauces, no sea que su fluir confunda tu memoria. Por lo demás, seré breve en la medida de lo posible. Para examinar ese tema con detenimiento sería menester otra larga conversación. Educamos armoniosamente sus mentes enseñándoles sin reservas las leyes de la comunidad, que están expuestas en público en letras grandes para que todos las lean, y les aconsejamos lo que deben hacer y de lo que se deben abstener, y a frecuentar la compañía de los hombres de bien, de quienes aprenden lo que se debe decir y a obrar con criterios de justicia y a tratar en un plano de igualdad a los demás ciudadanos, a no lanzarse a lo que está feo y a aspirar a lo que es noble y a no actuar con violencia. Los hombres que se comportan así reciben entre nosotros el nombre de sofistas y filósofos. En otro pie de página ponen más bien en el sentido que hoy damos al sintagma hombre culto o incluso intelectual. Sigue Solón. Llevándolos al teatro, los educamos públicamente por la influencia de comedias y tragedias en las que contemplan las virtudes y los vicios de los hombres de antaño, para que se aparten de los últimos y se afanen en conseguir las primeras, ¿no? Por eso decía también Burkhardt, ¿no? Que lo sorprendente que sería para cualquier extranjero o para cualquier persona no integrada en la vida helénica el asistir a un teatro. Permitimos a los escritores de comedias que insulten y se burlen de los ciudadanos que ellos notan que observan un comportamiento inmoral e indigno de la ciudad, y no solo por el bien de ellos, que se mejoran cuando se ven puestos en solfa, sino por el de la mayoría, para que eviten la censura ante comportamientos semejantes. Bueno, en fin, ya luego Anacarsis se extiende un poco más y Solón le replica eh, ya sobre otra serie de cuestiones, parece un poco más gimnásticas, eh, en las que ya no vamos a entrar, pero bueno, en cualquier caso, pues esta lectura, decimos, en la traducción y notas son de parte de José Luis Navarro González, ¿no? La edición, pues la de Gredos. Bueno, si seguimos con Burkhardt, habla, en este caso, de Aristóteles, ¿no? Y dice, Aristóteles dice del hombre que es un ser político por naturaleza, ¿no? Eh, en un elocuente pasaje de su política. Opone el griego a las dos clases de bárbaros, el hombre primitivo del norte y el hombre culto del Asia, y le atribuye el valor de uno y la razón del otro, de forma que no solamente es libre y se halla en posesión de las mejores instituciones políticas, sino que si llegara a formar un solo Estado, dominaría sobre todos los demás pueblos. Hacemos aquí un pequeño receso, ¿no? Nos apartamos un poco del texto de Burckhardt para adentrarnos en este pasaje que cita de la política de forma un poco extensa, o sea, bueno, Burckhardt lo cita de forma breve, ¿no? Simplemente hace alusión, bueno, ni siquiera lo cita, ¿no? Hace alusión a este Zoon Politikon, eh,
Y bueno, nosotros vamos a detenernos un poco aquí, ¿no? Concretamente es Aristóteles, la obra Política, 1252b, desde el 8 a 1253a, 28, ¿no? En traducción de Manuela García Valdés. Dice Aristóteles, Hedekpleionon, comón, koinonia, teleios polis. Es decir, la comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad. Edepases, ejus, aperas, tes, autarqueias, hos epos, eipein, con este juego etimológico, ginomene, mentutsen, geneken, usa de tu, eutsen. Es decir, que tiene ya la ciudad, por así decirlo, el nivel más alto de autosuficiencia, ¿no? La autarquía, que nació a causa de las necesidades de la vida, pero subsiste para el vivir bien, ¿no? Luego repararemos nuevamente sobre este enunciado, ¿no? Ginomene, men, tutsen, geneken, usa de tu, eutsen. Continúa. Dio pasa polis fisei estin, eiper kai hyperotai koinonia. Es decir, de aquí que toda ciudad es por naturaleza, si también lo son las comunidades primeras. Que de autarqueia kai telos kai beltiston. La autosuficiencia es el fin y lo mejor. Ec tuton un faneron hotiton fisei he polis esti, kai hoti hoanthropos fisei politikon zoon. Kai hoapolis dia fisin kai dia tigen etoi faulos estin e creiton e anthropos. Es decir, de todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales. Es decir, que no surge algo así como por inclinación o por desarrollo casi como teórico político, ¿no? No se elige, la ciudad no se elige, sino simplemente deviene porque es algo natural. Igual que lo era la comunidad primitiva en la que es, o aquellas aldeas de época arcaica, ¿no? Que es una reunión prácticamente de personas que trabajan en los campos de alrededor, etcétera, ¿no? Con, por supuesto, una cultura común. Lo mismo le ocurre a la polis, que no surge simplemente porque quieran o sientan el deseo de, a partir de una, digamos, elucubración teórica, pasar a un siguiente nivel de conformación, valga la palabra, política, sino que surge porque tiene que surgir, porque es natural, ¿no? Y aquí viene, ¿no? El famoso pasaje, ¿no? Jotijo anthropos fisei politikon son, y que el hombre es por naturaleza un animal social. Y además nos habla sobre el animal insocial, apolis, ¿no? Aquel que es apolis, diafisin kai u diatigen, etoi faulos estin, e creiton e anthropos, ¿no? Y que el insocial por naturaleza y no por azar es un ser inferior o un ser superior al hombre. Como aquel a quien Homero vitupera, ¿no? Sin tribu, sin ley, sin hogar, ¿no? En la Iliada, canto noveno. En la nota 20, que aparece en la edición de Gredos, en esta traducción, nos dice, nos encontramos con la famosa expresión aristotélica que define al hombre, politikon choi, chon, ¿no? La traducción será siempre poco fiel. El sustantivo chon quiere decir ser viviente, animal, y el adjetivo que lo acompaña lo califica como perteneciente a una polis, politikos, ¿no? Que es a la vez la sociedad y la comunidad política. ¿Cómo traducir la expresión griega? Animal cívico, animal político o animal social. En este pasaje parece referirse al carácter social de los individuos que forman la ciudad. De todas formas, ya al ver esta traducción, ¿no? Y que por supuesto pues, habla en el texto griego, como hemos comprobado, habla de, o está escrito polis, ¿no? Mientras que en traducción, en este caso, lo que encontramos es ciudad en lugar de, pues, por ejemplo, polis o ciudad-estado, ¿no? Con este guión que hay siempre en medio, etcétera. Eh, que es lo, traté de irme al principio de la traducción para encontrar si había alguna nota explicativa de por qué usaba una traducción u otra o si hacía alguna reflexión sobre el tema de la polis. Y efectivamente, en la nota número 2 del texto del volumen de la política, en la colección Estagredos dice, ciudad traduce la palabra griega polis, que se refiere a una realidad histórica sin un paralelo exacto en nuestra época. En ella se recogen las nociones de ciudad y estado.
La traduciremos por la acepción usual de ciudad, sin recurrir a la expresión ciudad-estado. La polis era la forma perfecta de sociedad civil. Sus rasgos esenciales eran extensión territorial reducida, de modo que sus habitantes se conocieran unos a otros. Esto es lo que se conoce como eusínoptos, es decir, bien abarcable con la vista, ¿no? Por así decirlo. En 1327 dice Aristóteles, etid hosper toplezos toton anthropon eusínopton, efamen eineidein, jutokai ten horan. Además, lo mismo que decíamos que el número de ciudadanos debe ser abarcable, abarcable la traducción de eusínoptos, así también debe ser el territorio, ¿no? Juto Kaiten Hor, es decir, el territorio y el número de ciudadanos tiene que ser pues lo mismo, ¿no? Algo que se pueda, literalmente es abarcar con la vista, ¿no? Pero es algo que se pueda, digamos, sí, otear precisamente, ¿no? Algo abarcable, sí, es buena traducción, ¿no? Quizás sería algo así como abarcable con la vista, pero ya por ser más, digamos, literal, pero claro, ya quizás se desvirtúa un poco, porque una ciudad que solo abarques con la vista, pues quizá no refleja realmente la extensión de abarcable en el número de personas que puedes conocer, etcétera, ¿no? Bueno, un poco más adelante, bueno, justo el pasaje anterior, mejor dicho, en 1326 B14, dice Aristóteles, Delon toinun, hos jutos esti poleos joros aristos, gemigiste tu plethus hyperbole pros autarkeian, soes eusínoptos, nuevamente eusínoptos. Perimen un megezus poleos dioristo ton tropon tuton, que como traduce, es evidente, por lo tanto, que este es el límite ideal de la ciudad, ¿no? Eh, el mayor número posible de población para la autarquía de la vida y que pueda ser abarcada fácilmente en su totalidad. Entonces, uno de los dos rasgos esenciales, o los tres rasgos esenciales que anota Manuela García Valdés en esta precisamente nota a pie de página número 2, el primero, eusínoptos, es decir, abarcable. El segundo, independencia económica, autarquía, es decir, que produjese lo suficiente para la alimentación de su población. Y especialmente el tercero, independencia política, autonomía, ¿no? Es decir, no estar sometida a otra ciudad ni a otro poder extranjero. Si seguimos con las palabras de Burckhardt, ¿no? Recordemos que justo antes de esta digresión en la que hemos recurrido o nos hemos centrado un poco en Aristóteles, hablaba sobre esta noción, ¿no? Del ser político por naturaleza y cómo el hombre griego pues, se oponía, ¿no? A estas dos clases de bárbaros y cómo, si llegara a formar un solo estado, dominaría sobre todos los demás pueblos, ¿no? Bueno, a continuación, dice Burckhardt, en la antigüedad no se conocen los derechos del hombre y tampoco los conoce Aristóteles. La polis es para él una comunidad de hombres libres. Ni el meteco ni la masa de esclavos son ciudadanos y la cuestión de si, a pesar de ello, siguen siendo hombres no preocupa a nadie. El módulo de vida que ha de regular la de la polis se designa con una palabra, autarquía, bastarse a sí mismo, autarquía. Por eso es por lo que consideraba oportuno el volver a este pasaje por extenso de Aristóteles, porque justamente Burckhardt recae, no literal, no de forma, digamos, citada o algo así, pero sí que lo explica, ¿no? Sí que explica estas nociones capitales, ¿no? Entonces, una palabra, autarquía, bastante oscura en nuestro moderno concepto, pero de elemental claridad para los griegos. Una campiña que procura los medios de vida más necesarios, un comercio y un artesanado que atendieran modestamente a las demás necesidades. Finalmente, una tropa de hoplitas tan fuerte por lo menos como la de la ciudad, como la de las ciudades vecinas, casi siempre enemigas. He aquí las condiciones exigidas por la autarquía. Es decir, campo que te dé medios de vida, comercio para obtener aquello que no puedes producir, aunque quizá esto se, digamos, contraponga a una noción un poco más moderna de autarquía, y un artesanado, que pues bueno, en fin, sabemos que el comercio griego, pues desde época micénica, pues tuvo un papel preponderante el tema del artesanado, ¿no? Cerámicas, etcétera. Bueno, y el cuarto elemento, diríamos, pues una tropa de hoplitas que defienda la ciudad, porque va a estar siempre, ¿no? En pugna con otras
poleis, con otras ciudades, y luego veremos por qué Burckhardt aquí hace alusión a esta tropa de hoplitas, porque lo que, digamos, explicará posteriormente es cómo lo que ocurre en realidad es que la polis tiene una cosmovisión propia, una forma de entender, pues, valga la redundancia etimológica, la política, y el ciudadano, y el fin de la polis, y la construcción, y cómo funciona, con la otra polis y con la otra polis, ¿no? Es decir, con aquello que es, con aquellas que, digamos, colindan más o menos, ¿no? Que son vecinas. Entonces, la pugna, digamos, por defender la percepción, la cosmovisión política propia, es una pugna de tipo vital, porque si se impone la ciudad vecina, la polis vecina vence porque no tienes una tropa de hoplitas, lo que hace es imponerte, ¿no? Su forma de entender el funcionamiento e incluso la esencia de la polis. Pues entonces, pues pierdes además uno de estos de estos tres pilares que decía Manuela, ¿no? El de la autonomía. Bueno, seguimos con Burger, ¿no? Dice, cuando una polis es demasiado numerosa, es decir, que no es eusínoptos, apenas si puede vivir con arreglo a las leyes. Lo que hace grande a una ciudad es el número de sus verdaderos ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, serían aquellos verdaderos ciudadanos que decía Solón en la obra de Lucán. Y no el de trabajadores, si los hoplitas son poco numerosos. La belleza reside en lo limitado, lo proporcionado, que es lo que sería Tome Taxi, ¿no? Aquí Burjas se pone un tanto literario, que es una de sus características, ya lo dijimos al principio en la introducción y además en el capítulo del prólogo. Dice, un navío con las dimensiones de un arco no es un navío, ni tampoco un navío de 2 estadios de largo, ¿no? Es decir, el tome taxi. Un navío es un navío. No puede ser ni demasiado grande porque es inmanejable, ni demasiado pequeño porque no funciona, ¿no? O no tiene poder tampoco frente al resto de navíos, o frente a las olas del mar, frente a las adversidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es ese punto medio, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice a continuación? Las dimensiones ideales de una ciudad serán las que le aseguren una autarquía clara y abarcable. Aquí abarcable, pues ese eusínoptos, ¿no? Una ciudad de 10.000 ciudadanos mayores, polis miriandros, debió de parecer lo más adecuado. La Heraclea Traquinia y Catania, al ser fundadas de nuevo, recibieron ese número. Recuérdese también la asamblea de los 10.000, Mirioi, ¿no? En Arcadia. Y por lo mismo que las utopías de los filósofos nos ayudan considerablemente en el estudio del Estado y las costumbres de los griegos. Mencionemos el Estado ideal de Hipodamo de Mileto, que también exige ese número, ¿no? Esos 10.000. Del comportamiento histórico de la polis podemos deducir lo que fue, quiso, pudo y debió ser. Un poco más adelante nos dice, la polis, considerada en sí misma, es una creación de tipo muy distinto. Una sola vez en la historia del mundo toma cuerpo con toda plenitud y exclusividad una voluntad que parece haber aguardado impacientemente a que llegara su hora. Es decir, me pregunto además si no es como la democracia, ¿no? Porque, claro, actualmente o desde hace bastante tiempo, ¿no? Se encuentra en la democracia pues, el triunfo de la forma de gobierno definitiva, por supuesto, según los estándares contemporáneos, no los aristotélicos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que quizá como la polis también sea algo que sí surge de forma natural, ¿no? Como physis, ¿no? Decía Aristóteles, pero como cualquier cosa que ocurre de forma natural, necesita, digamos, un ecosistema, ¿no? Necesita algo que esté alrededor, necesita una coyuntura favorable para su aparición. Y no dados esta coyuntura, estas circunstancias favorables, pues bien, no puede surgir, aunque, digamos, naturalmente pudiera, o sea, naturalmente está la posibilidad, pero no están las circunstancias para que se desarrolle, o bien las circunstancias son de tal calibre que impiden que florezca o incluso acaban con la forma real, digamos, de eso que ha surgido, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Que, por ejemplo, en unas circunstancias que no son
favorables para la democracia stricto sensu o en el sentido, digamos, griego, ¿no? Ateniense, pues claro, lo que se puede hacer es nombrar a otra cosa con el nombre de democracia, pero la democracia, digamos, natural, ¿no? Aquella que surgió, igual que la polis natural, hoy en día tú puedes ir a una fundar una urbanización o fundar una comuna y decir que eso es una polis. Puedes cambiar el nombre, sí, o sea, puedes ponerle ese nombre, pero no significa que sea ese organismo natural que tenía que surgir y surgió, ¿no? Como sería la polis a partir de las comunidades arcaicas o aldeas, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, aquí quizás sobre esta especie de concepción, ¿no? De qué es la polis y cómo es una especie de cuerpo, ¿no? Que ha estado esperando a realizarse, ¿no? A devenir o algo así, ¿no? Eh, y además también en relación con lo que decía Aristóteles, pues hemos encontrado, ¿no? Un pasaje de Charles Frederick Herman, el libro A Manual of the Political Antiquities of Greece, Historically Considered, en la página 97 nos dice: Aristóteles, al publicar su opinión de que la noción del Estado es anterior a la de individuo y que la existencia de este último se ve modificada por la primera, como la parte por el todo, fue el primero en declarar explícitamente el principio sobre el cual, aunque no claramente reconocido, se fundó originalmente todo el sistema político de Grecia. El individuo era respetado como hombre y se le consideraba poseedor de derechos civiles, solo dentro de los límites del Estado al que pertenecía. Por lo tanto, el Estado era el único objeto de ese sistema, y el ciudadano, cuya existencia era puramente relativa y dependiente, no tenía pretensiones legales sobre el Estado, sino solo sobre los individuos que, como él, estaban sujetos a su voluntad absoluta. Pero mientras que por un lado el Estado griego parecía asumir así el carácter de déspota asiático, por otro es fácil distinguir la diferencia práctica entre el despotismo de un autócrata y el despotismo en abstracto, tal como lo posee y ejerce el público. En este último caso, la ley, al ser únicamente la voluntad incorporada del Estado, prevalece como la legítima soberana del territorio, cuyas autoridades constituidas son menos instrumentos y representantes. Por consiguiente, todos los gobiernos legalmente establecidos de Grecia pueden considerarse repúblicas libres, si se define la libertad como la certeza de no depender de la voluntad de ningún individuo que no esté, al igual que sus conciudadanos, sujeto y responsable ante la autoridad absoluta de las leyes, ante la voluntad del cuerpo político. El grado en que el individuo participa como miembro del Estado en el ejercicio de sus poderes define el grado de su independencia política, pero parece esencial para la idea de ciudadano que participe de alguna manera en todos los debates y decisiones sobre asuntos públicos. Por lo tanto, solo una comunidad de personas así privilegiadas, es decir, respetando en todo caso las restricciones y modificaciones propias de cada comunidad, constituye el Estado, ¿no? Es una lectura, por supuesto, como ahora nos comentará Burkhardt, muy distinta de la relación Estado-individuo que existe, ¿no? En la época contemporánea. De hecho, Burkhardt, que recordemos no es precisamente contemporáneo, dice: en los tiempos modernos, si prescindimos de programas filosóficos e idealistas en general, es el individuo quien postula al Estado, tal como él lo necesita. Le piden nada más que seguridad para poder desarrollar libremente sus propias fuerzas. Con este objeto le presta gustoso los necesarios sacrificios, y se siente tanto más reconocido a él cuanto menos se inmiscuye en el resto de su actividad. Dice, cambiando un poco de tercio, un poco, pero veremos cómo vuelve a Aristóteles y a este enunciado que habíamos leído de la política. Dice Burkhardt: la polis griega, por el contrario, parte del todo, que es anterior a la parte, a la cosa aislada, al hombre individual. En la nota número 61 del texto de Burkhardt refiere al pasaje de Aristóteles de su política de 1253 a 21, que dice: Togar, holon, proteron, anankaion, eina y tumerus, ¿no? Es decir, por necesidad, el todo tiene que ser previo o anterior a las partes, ¿no? A la parte. Bueno, eh,
Aquí además hace un pequeño comentario y dice, y con arreglo a interna lógica podemos añadir, el todo sobrevivirá a las partes. No se trata de preferir lo general a lo individual, sino lo permanente a lo momentáneo y pasajero. De los individuos se exige la entrega de su vida en todo instante, y no solo en campaña, y por momentos, porque al todo le debe lo que es. Es decir, no, por supuesto, no se es, digamos, hombre griego, con todo lo que significa ser un hombre griego, es decir, no bárbaro, libre, etcétera, etcétera. eh, si no vives en un contexto político, es decir, en un contexto de polis. Entonces, ¿qué pasa? Que, por supuesto, el Estado, como ocurre siempre, te exige, digamos, ¿no? Que pagues en ocasiones simplemente impuestos, en ocasiones, pues, que entregues tu vida, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? De los individuos se exige la entrega de su vida en todo instante. En este caso también, ¿por qué? No solo en campaña y por momentos, ¿no? Sino en todo sentido, porque el hombre tiene que participar de la política, porque la polis, en tanto que ciudad-estado, vive únicamente por sus ciudadanos, ¿no? Por cariz, por el cariz político de los ciudadanos, ¿no? Si los ciudadanos fuesen hombres individuales con cierto grado de asociación, sin más, pero no tuvieran esta, digamos, vis política, pues entonces no habría polis, no se hubiese dado digamos, como lo comentaba Burkhardt antes, ¿no? Esa una sola vez, ¿no? En la historia del mundo toma cuerpo con toda plenitud y exclusividad una voluntad que parece haber aguardado impacientemente a que llegara su obra, ¿no? O sea, que llegara su obra. Es decir, si no se hubiese dado este animal político, no se podría dar, ¿no? O sea, desmoronaría. Además, ¿no? Yendo más lejos, si el hombre político pierde su eh, politicidad, diríamos, la polis, en tanto que polis, se viene abajo. Queda otra cosa muy distinta, pero no queda la polis, ¿no? Bueno, eh, bueno, un poco más adelante de esto dice, ¿no? O sea, a continuación dice, hasta la garantía de su existencia, ¿no? De la que no disfruta sino el ciudadano y solamente dentro de la ciudad, o hasta donde llega la influencia de ella. La polis, sentencia Burkhardt, es un producto natural de orden superior. Ha nacido para hacer posible la vida, pero una vez existente, perdura para que se viva una vida más justa, dichosa, noble, a poder ser perfecta. ¿Qué recoge este enunciado, digamos, sentencioso? Pues el enunciado que habíamos leído de la política de Aristóteles, ¿no? Ginomene men tutzen geneken, usa de tu euchen, es decir, nace o deviene la polis para la vida, pero permanece, sigue siendo para vivir bien, ¿no? Es decir, solo en el contexto de la polis se puede vivir bien, ¿no? Es, a continuación, Burkhardt dice, es ciudadano el que participa en el gobernar y en el ser gobernado. Esto, por ejemplo, aparece en la Anábasis de Genofonte, ¿no? Cuando habla sobre cómo se educa a Ciro junto con el resto de niños, hijos de nobles persas, dice que allí frente, digamos, a las Cirais, ¿no? Frente a las creo que dice en Tais Basileos Cirais, ¿no? En las puertas en las puertas, junto a las puertas del reino, ¿a qué aprenden? Eh, Argein, Kai, Argestai, ¿no? Es decir, a mandar, a gobernar, pero también a obedecer, a ser gobernado, ¿no? Digamos, a entender que bueno, por supuesto, el contexto es uno muy diferente, ¿no? El contexto político es diferente, ¿no? El persa de Ciro que el griego, ¿no? Aristotélico o incluso platónico, incluso socrático, pero aplica, ¿no? Que es lo importante para un ciudadano que aprenda cuándo tiene, digamos, el poder y cuándo no lo tiene, cuándo tiene que obedecer y cuándo tiene que mandar, ¿no? Lo primero se circunscribe, es decir, el gobernar, todavía más como participación en tribunales y cargos públicos. Toda la capacidad y virtudes del ciudadano no cobran realidad sino alrededor del Estado. Todo el espíritu griego y su cultura guardan la relación más estrecha con la polis.
Y las aportaciones más brillantes del arte y de la poesía en el Siglo de Oro son manifestaciones públicas del arte. El ciudadano más meritorio debe más a su patria que ésta a él. Y cuando la patria nos hace objeto de una injusticia, hay que proceder con ella como se procede con la propia madre, ¿no? Bueno, que para los siguientes pasajes de Burckhardt mm, podríamos plantear, para primero, una pregunta, ¿no? Entonces, entendiendo que, digamos, el ciudadano más meritorio debe más a su patria que ésta a él, o que el ciudadano solo, digamos, nace en el contexto de la polis y todas aquellas capacidades y virtudes no cobran realidad sino alrededor del Estado, que el espíritu griego, ¿no? y su cultura son, digamos, un subproducto de la polis, entonces, ¿no? Nos preguntamos, ¿y qué proporciona la polis al ciudadano, ¿no? Digamos, además de esta posibilidad de existir, en tanto que son un politicón que va y viene, ¿no? O sea, o va y vuelve. ¿Qué nos responde Burkhardt a esto? ¿A qué proporciona la polis al ciudadano? Además de la posibilidad, ¿no? de realizarse en tanto que son un politicón, pues la polis posee además una fuerza educadora. No solamente es la mejor ama que os protegió y cuidó cuando muchachos jugabais sobre un suelo mullido sin ahorrarse ninguna de las molestias de una buena vigilante, sino que sigue educando al ciudadano a lo largo de su vida. Preguntamos, aunque ya lo sabemos porque hemos leído el pasaje en el que habla Solón y nos ha dicho cómo se educa al ciudadano ateniense, pero preguntemos, ¿no? A Burkhardt cómo educa, ¿no? Si uno de los eh, si lo que algo de lo que más se puede enorgullecer la polis de aquello que da al ciudadano es una fuerza educadora, es paidética, ¿no? La paideia, la educación. Preguntamos entonces nosotros cómo educa. Y a esto que responde Burkhardt, pues que no sostiene escuela ninguna, aunque favorece la enseñanza tradicional gimnástica y musical sin detenernos por ahora a considerar toda la influencia educativa que suponían los cánticos corales en las fiestas, el culto magnífico, los edificios artísticos, las obras de arte, los dramas y las recitaciones de los poetas. Lo que se consideraba como una educación prolongada era la vida proseguida dentro de la ciudad, con su mandar y obedecer, y muy especialmente mediante los honores que concedía a los ciudadanos distinguidos, hasta que se iniciaron los abusos. Esto es, pues, prácticamente tal cual sintetizado, resumido, la respuesta que le da Solón a Anacarsis, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, nos dice a continuación Burckhardt. Resulta la polis en un estadio de desarrollo bastante más avanzado que la ciudad república de los fenicios, un producto completamente original en la historia del mundo. Representa toda una voluntad colectiva de la máxima actividad y potencia. Este tipo de polis sabrá también de un tipo de felicidad y desdicha distinto de las ciudades de otros pueblos y otras épocas. Y ni tan siquiera las más agitadas repúblicas medievales llegan, más que en momentos excepcionales, a una tal potencia de pasión y vida. No recuerdo, no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero sé que es uno de los grandes profesores de esta época, del siglo XIX, uno de los grandes filólogos clásicos y maestros. No sé si el maestro de Burckhardt, no sé si el maestro de Nietzsche, no sé si el de Wilamowicz, no sé si el de Mommsen, pero uno de estos dijo algo así, ¿no? Que ningún pueblo ha sufrido tanto como el pueblo griego, ¿no? A lo que, por supuesto, pues luego se ha interpretado, ¿no? Si, o sea, cuánto de ese padecimiento ha sido voluntario, ¿no? O cuánto, digamos, es algo inevitable porque el espíritu griego que tanto, digamos, Burckhardt como los otros autores que tratamos en este canal por ahora, como Wilhelm Nesle y como Bruno Snell, siempre identifican que, bueno, además de, por supuesto, el romanticismo alemán, ¿no? Pues el Volksgeist helénico o griego, pues tenía, digamos, una característica o tenía una vida interior pues que emanaba, ¿no? Y que era simplemente pues incontrolable, ¿no? Y por supuesto a una distancia irreductible con el resto de pueblos. Además, si los comparamos con lo inmediato, ¿no? Con los persas que se dedican
a, pues, a ir siempre vestidos de forma, eh, digamos, exótica, a todos los gustos peculiares de los romanos, a lo que se dedican los escitas, a las peculiaridades de los egipcios, ¿no? Pues si los comparamos con todos estos, pues claro, diríase, ¿no? Que el pueblo griego, pues claro, posee un genio o posee que el espíritu del pueblo griego pues se eleva, ¿no? Se eleva claramente por encima del resto de espíritus populares o de los pueblos, ¿no? Pero bueno, esto no es que sea mi lectura, sino que es la lectura esta, ¿no? De la peculiaridad, ¿no? De por qué es tan distinto del resto, ¿no? O tan dominante o tan impresionante, tan imponente el espíritu griego y quizá también porque sufre tanto, ¿no? Porque padece tanto, ¿no? Por supuesto, dando como correcta aquella afirmación que citaba, aunque no recuerdo el filólogo que la dijo, ¿no? De aquello de que el pueblo griego es el que más ha padecido, ¿no? El que más ha sufrido. Bueno, este tipo de polis, decía, ¿no? Sabrá también de un tipo de felicidad y desdicha distinto, ¿no? Bueno, así se explican también sus rasgos violentos. Hacia afuera, la polis, a pesar de todas las alianzas, etcétera, se halla generalmente aislada y muy a menudo en lucha vital con sus vecinas. Y ya sabemos que en la guerra imperaba un derecho implacable. En el interior es terrible para el individuo cuando éste no se entrega por entero. Sus medios coercitivos de los que hace un uso generoso son la muerte, la timía, es decir, la deshonra, y el destierro. La deshonra, por supuesto, no tiene el carácter que podría tener Ogaño, ¿no? De, bueno, haber perdido un poco de honra, si es que la honra sigue siendo algo así como un valor que tener en cuenta o importante, ¿no? O que la sociedad realmente atienda. Pero bueno, la timía griega, por supuesto, bueno, pues casi como se encontraba uno casi como Sócrates, ¿no? Que dice, bueno, pues prefiero morirme que vivir fuera de Atenas. O que vivir fuera de las leyes, ¿no? Porque creo en estas leyes. He vivido aquí, he estado, digamos, he secundado esto viviendo aquí, pues no me voy a marchar. Pues bueno, la timía te ponía prácticamente en esta problemática de, bueno, es que vivir tras ser declarado, digamos, con atimía, pues es prácticamente no vivir, es mejor morir porque estás, digamos, casi que ofendiendo a la polis, ¿no? O te quedas sin el valor que tienes en tanto hombre político. Es decir, el resto ya te ve pues, prácticamente como un animal o casi que peor, ¿no? Como un bárbaro. Eh, bueno, ¿qué más nos dice? Comparable, ¿no? Con la muerte y con el destierro, por eso tiene ese calibre, ¿no? Dice además, el culto, el calendario, el mito son peculiares a la ciudad, y esta es al mismo tiempo una iglesia con los más rigurosos atributos. Así que el individuo queda entregado por completo a este poder concentrado. Por razón del servicio militar, el ciudadano se debe corporalmente a su patria, lo que decíamos antes, ¿no? Que te exige. En Roma hasta los 46 años, en Atenas y Esparta durante toda su vida. La polis, pues, concluimos, antes de, ya dejamos para el siguiente capítulo cuestiones de tipo religioso y sobre todo nomológico, lo que implica salir de la ciudad, etcétera. Pero bueno, para poner fin a este vídeo, simplemente pues podríamos entender recogiendo eso que dice Burkhardt de que muy a menudo la polis hacia afuera tiene unos rasgos violentos y es porque se encuentra en lucha vital con sus vecinas. Por eso, uno de los atributos propios de la polis, según Burkhardt, era la tropa oplítica, que tenía que ser suficiente para defenderse de sus vecinas, digamos casi en pugna continua, ¿no? Según su visión y lo que renueva aquí, ¿no? Porque es una lucha vital. Porque cada polis, como comentábamos antes, tiene una cosmovisión propia y enfrentada al resto. La forma de entender la ciudad en tanto que comunidad, es decir, qué exige, qué proporciona, cómo se estructura, qué organismos emplea, tanto judiciales como legislativos, que son los elementos coercitivos, ¿no? De los que habla Burkhardt, qué leyes morales rigen, imperan en la ciudad, es particular de cada polis.
aunque se puede partir de una base griega común, que por supuesto la hay. Por eso la lucha es de tipo vital. ¿Por qué? Porque se pelea por defender la forma de vida propia, la forma de vida que cada comunidad política ha elegido y defiende, no solo, por supuesto, eh, de forma externa, es decir, con su tropa y cuando tienen que pugnar por esa vida, sino también sostiene con el uso diario, ¿no? Y con la implicación diaria del hombre en la política, ¿no? En la ciudad. Es decir, mantenemos las leyes morales como cumpliéndolas. Cómo, digamos, cómo bebemos, cómo nos educamos, pues asistiendo al teatro, asistiendo al gimnasio, ¿no? A todas estas, todo esto, digamos, se retroalimenta, ¿no? Y digamos, proporciona, ¿no? Ese sustrato para que la vida de la polis siga sosteniéndose. Por eso cuando se sale fuera de la polis a luchar, se trata de luchar no por la vida del ciudadano, que se puede reponer, sino por la polis, que eso sí no es, digamos, sustituible. ¿Por qué? Porque en el momento en el que pierdes uno de los pilares, recordemos el eusínoptos abarcable, recordemos la autarquía y recordemos la autonomía, si perdemos este pilar de la autonomía, pues entonces hemos perdido la polis, ha muerto en tanto que polis diferente de la polis vecina, ¿no? Entonces se pelea por defender la forma de vida propia, la forma de comprender el mundo y que se entiende por casi que cosmos en cada caso, o sea, cómo entendemos que la polis queda ordenada, ¿no? Cómo entendemos que es una vida ordenada y adecuada por contraposición al caos que quizá entendemos que se vive en la polis vecina porque no comparten, digamos, nuestra forma de entender la comunidad, ¿no? Bueno, entonces dejamos aquí. Tampoco nos queda muchísimo de este primer capítulo de la segunda sección de esta gran obra, ¿no? De historia de la cultura griega, pero lo dejamos para el siguiente capítulo, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.